presidente de la comisión. Efectivamente, es una proposición no de ley que trata de la encuesta sociolingüística que viene realizando la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno vasco desde el año 1991, que la realizó por primera vez. Es una encuesta sociolingüística que esta viceconsejería realiza cada 5 años, la primera de las cuales fue el año 1991 y la última el año 2011, cuyos datos los conocimos durante este año 2012. Se trata de, efectivamente, una encuesta muy interesante en la que se pregunta a la población sobre el uso del euskera, se indaga sobre cuánta gente conoce el idioma, cuánta gente lo usa, en qué circunstancias, la evolución del uso del euskera, en fin, las competencias lingüísticas de la población, por edades y por sexo, su evolución, etcétera, la transmisión del euskera, su aprendizaje, en fin, cosas muy interesantes que efectivamente son, pues son interesantes y es bueno que los representantes políticos podamos tener esos datos para saber qué políticas lingüísticas, por ejemplo, aplicar en los siguientes años, ¿no? Digamos, una vez que hemos conocido esos datos y la evolución de la sociedad, la evolución sociolingüística de los ciudadanos vascos. También se pregunta en esta encuesta sociolingüística, se pregunta habitualmente por las actitudes ante la promoción del uso del euskera. Se pregunta a los ciudadanos por las actitudes ante la promoción del uso del euskera, es decir, si se les pregunta a los ciudadanos si les parece bien que se promocione o no el uso del euskera. Y entonces, pues efectivamente nosotros consideramos en ese punto que sería necesario también no solo que se les preguntara a los ciudadanos si les parece bien el fomento del uso del euskera, sino que se les preguntara también sobre las políticas lingüísticas concretas que se les aplica a esos ciudadanos para el fomento del uso del euskera. Y esa es la pretensión que está recogida en nuestra proposición no de ley. Según los datos de la última encuesta sociolingüística, el 62% de la ciudadanía vasca está a favor de fomentar el euskera y, yo decía únicamente, ¿no? El 12% se muestra en contra. Quizás no es o no se puede decir únicamente el 12%, porque yo creo que el hecho de que haya un 12% de ciudadanos vascos que digan que no está a favor del fomento del euskera, significa, digamos, que hay detrás de ello un problema, ¿no? Detrás de ello se esconde algo. Es decir, cuando en una encuesta sociolingüística se valora la opinión que tiene el ciudadano sobre el fomento del euskera, es entendible, es razonable pensar que a la mayoría de los encuestados les parezca correcto que se impulsen políticas para el fomento del euskera. Es decir, cuando se le pregunta si le parece bien o mal, lo normal es que se le diga, que responda, pues sí, me parece correcto. Creemos que la pregunta que se realiza a los ciudadanos vascos referente al fomento del euskera podría, y es lo que nosotros planteamos, podría y debería complementarse con otras preguntas adicionales que pudieran darnos a conocer qué es lo que piensan esos ciudadanos sobre las políticas concretas que el gobierno vasco de cada momento aplica para fomentar el conocimiento y el uso del euskera. Es decir, nos parece que no basta con conocer si los ciudadanos están a favor del fomento del euskera, sino que sería interesante saber su opinión acerca de las políticas concretas para ese fomento. Por tanto, la habitual encuesta sociolingüística que cada 5 años realiza el Gobierno vasco, a nuestro parecer, se queda corta y no llega a profundizar en el análisis que el asunto requiere. Pensamos que es posible que las opiniones se variarían mucho si las preguntas fueran encaminadas a analizar las diferentes formas con las que se fomenta el euskera. En fin, por ejemplo, cuánto dinero se gasta en ello, cómo se hace, a qué exigencias se someten los sujetos, en qué se plasma la obligación de conocer la lengua en determinados lugares y puestos de trabajo. Y en todo caso, a nosotros nos parece que sería muy saludable conocer todos esos datos y, por lo tanto, nosotros proponemos que este Parlamento inste al Gobierno vasco a incorporar preguntas a la ciudadanía sobre su valoración acerca de las diferentes políticas impulsadas por las administraciones públicas del País Vasco para fomentar el euskera. Insisto, creo que no hay que tener miedo a preguntar sobre estos asuntos a los ciudadanos. Creo que es una cuestión importante. No costaría nada, efectivamente, introducir preguntas de este tipo en esa encuesta y así los representantes políticos y el propio Gobierno pues podría tener más datos sobre lo que piensan los ciudadanos acerca de esas políticas lingüísticas que se aplican.
esa es la proposición no de ley que nosotros sometemos a debate y a votación. Nada más y gracias. Gracias, señor Maneiro, por el grupo 2. Efectivamente, yo intervengo para decir que estábamos básicamente de acuerdo con el borrador del informe inicialmente planteado por la ponencia, pero que a pesar de ello pues vimos que había cierto margen para que pudiera mejorarse este informe. De ahí que nosotros presentáramos 50 enmiendas parciales que, en fin, podrían dividirse en tres, ¿no? Tenían un triple objetivo. Por un lado, algunas de estas enmiendas parciales tenían como objetivo clarificar y mejorar formalmente el texto, hacerlo más entendible, corregir determinadas expresiones o incluso en algún caso corregirlo ortográficamente. Por otro lado, tenían como objetivo algunas de estas enmiendas suprimir determinadas referencias que se realizaban al Grupo Parlamentario Nacionalistas Vascos e incluso a la Diputación Foral de Vizcaya, que inicialmente se realizaban, por considerar que tales referencias estaban fuera de lugar y no tenían sentido en el informe final que la ponencia se proponía. Y finalmente, y seguramente estas son las enmiendas más de fondo y quizás las más importantes, algunas de estas enmiendas pretendían, digamos, dulcificar o suavizar o corregir también en algún caso determinadas expresiones que nosotros pensábamos que eran excesivamente categóricas o tajantes. Finalmente se nos aceptaron prácticamente todas las enmiendas parciales, creo que fueron 46 de 50, y las que no fueron aceptadas directamente se transaron sin mayor dificultad con el Grupo Populares Vascos y el Grupo Socialistas Vascos. Por lo tanto, nosotros mostramos nuestra satisfacción y agradecemos también la asunción de todas estas enmiendas por parte de estos dos grupos parlamentarios, el Grupo Popular y el Grupo Socialistas. Porque, como digo, aunque algunas de las enmiendas eran puramente formales y, por tanto, igual quizás tenían menos importancia, otras sí que iban al fondo del asunto y trataban de corregir afirmaciones que nosotros, como decía, considerábamos excesivamente tajantes o categóricas. De hecho, se puede comprobar perfectamente que algunas de las enmiendas planteadas por el Grupo Nacionalistas Vascos, que pretendían suprimir determinados párrafos o expresiones, dichos párrafos o expresiones fueron modificados o habían sido ya modificados por nuestras propias enmiendas, lo cual, digamos, demuestra que unos y otros, en este caso, habíamos visto los mismos errores. En nuestro caso, en el caso de UPyD, errores que nosotros considerábamos subsanables al ser corregidos por expresiones más correctas, y en el caso del Grupo Nacionalistas Vascos, entiendo yo, aunque luego lo explicarán ellos, errores en fin, no subsanables, ¿no? De ahí que pretendieran su supresión. En todo caso, como digo, y una vez introducidas nuestras enmiendas y algunas enmiendas de otros grupos, ha quedado un texto que nosotros compartimos en su totalidad. En todo caso, pensamos que la ponencia parlamentaria, que tenía como objetivo analizar y evaluar la trayectoria del Museo Guggenheim Bilbao, ha cumplido su labor y ha realizado un gran trabajo durante todos estos meses o incluso años, un trabajo que deberá servir para el mejor abordaje posible de la renovación del acuerdo firmado entre el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya y la Fundación Solomon. Debo insistir en que todas las comparecencias, sin excepción de ningún tipo, han sido sumamente interesantes y todas ellas han aportado apuntes o argumentos valiosos para elaborar este dictamen. Por lo tanto, nosotros aceptamos, damos por buenas tanto la consideración previa como las diferentes consideraciones que se realizan como las recomendaciones finales, ¿no? Efectivamente, se ha confirmado que el Museo Guggenheim Bilbao constituye una realidad de enorme éxito para Euskadi, pero que, como todo proyecto de estas características, es mejorable. Y los representantes políticos y, desde luego, el Parlamento Vasco estábamos en la obligación y estamos en la obligación de tomar las decisiones políticas o proponer las decisiones políticas que puedan facilitar esa mejora permanente y continua. Cuando se firmó el Acuerdo de Servicios de Desarrollo y Programación para el Museo Guggenheim Bilbao, hay que recordar que la realidad era distinta a la actual y, por lo tanto, es lógico y razonable pensar que ese acuerdo puede ser perfectamente renovado, teniendo en cuenta la situación actual y teniendo en cuenta todo lo que ha cambiado durante estos últimos 20 años. El régimen franquiciado del museo queda también patente en distintos aspectos.
Pensamos también que hay que abordar, tal como dice el dictamen, los acuerdos para adecuarlos a una realidad, como digo, muy diferente de la que se partía en 1991. La prolongación de los mismos, sin cambios ni revisiones, sería una actitud políticamente irresponsable y errónea y posiblemente imperdonable, y por lo tanto nuestra obligación ha sido esa, ver en qué podemos modificar, qué es lo que debe cambiarse, visto pues, lo que ha dado de sí este acuerdo. Hoy estamos, por tanto, en mejor posición para plantear una renegociación que perfeccione un acuerdo que pudo ser adecuado a las circunstancias del momento de la firma en 1991, pero que hoy merece, pues, lógicamente, ser revisado. La renegociación de los acuerdos se contempla como una oportunidad para establecer una relación complementaria y paritaria que beneficie al conjunto de la red Guggenheim y, en concreto, al Museo Guggenheim Bilbao. Pensamos también, tal como se expresa en el dictamen, que la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao necesita tener sentido y coherencia propia, de modo que no sea solo el complemento de las colecciones de la Fundación. Es preciso destacar también, y se ha puesto de manifiesto en las diferentes comparecencias, o al menos en la mayoría de ellas, la escasa presencia de artistas vascos en la colección. Se ha puesto también de manifiesto que el Museo Guggenheim Bilbao no dinamiza tanto como podría el tejido artístico, investigador y mercantil vasco, sin que esto quiera decirse que esta deba ser su principal labor o su única labor, y por lo tanto aquí también hay margen de maniobra, es decir, que la internacionalización del arte vasco no se ha desarrollado suficientemente. En todo caso, pensamos que una mayor atención al arte vasco no debería conllevar, ni mucho menos, una rebaja en el carácter internacional del museo. También se pone de manifiesto la necesidad de crear una dirección artística propia, una dirección artística del tipo que tienen todos los museos del mundo, una dirección artística al tanto no solo de la situación artística internacional, sino también de la situación vasca, de la situación española y de la situación europea, a la que se accedería por concurso internacional de méritos transparente y adecuado al protocolo de buenas prácticas del sector profesional de las artes. También se dice que el señor Bidarte, se recuerda, ¿no?, que el señor Bidarte es director del museo y a la vez responsable de estrategia global de la Fundación Solomon, y lo que se plantea en el informe, además se acepta una enmienda del grupo UPyD, es que se debe estudiar a fondo y observar la experiencia de esta doble responsabilidad, ya que en el caso de que surgieran intereses contrapuestos, tales funciones podrían ser manifiestamente incompatibles, ¿no? Esto, por lo tanto, es una enmienda planteada por UPyD que se acepta, ¿no? Tales funciones podrían ser manifiestamente incompatibles y, por lo tanto, ahí también habría que estar muy atentos. Por otro lado, el patronato debería estar abierto a artistas, críticos e investigadores expertos vascos y foráneos que puedan participar en las decisiones que afectan a las compras y a los criterios y objetivos de la colección propia. Por otro lado, se considera que es difícil de entender que una institución a la que se destinan tantos recursos públicos no esté más integrada en las políticas culturales del país y las administraciones vascas no tengan mayor capacidad de decisión en la programación de adquisiciones y de exposiciones. Y, en base a todas estas consideraciones, la consideración inicial y las restantes consideraciones, lo que se hace es plantear una serie de recomendaciones, ¿no? Y yo querría destacar algunas de ellas, aunque todas son, sin duda alguna, importantes. Es necesario una renegociación del acuerdo que permita un contrato más equilibrado en la toma de decisiones y no en régimen de franquicia entre la Administración vasca y la Fundación Solomon. El Museo Guggenheim Bilbao es necesario que preste más atención a lo que es la experiencia de lo artístico y, por tanto, a la experiencia de los creadores. Es necesario que la Fundación se comprometa a cumplir con la disposición acordada de dotar al Museo Guggenheim de una colección de arte vasco y español contemporáneo adquirido con fondos de la Fundación, que la Fundación se comprometa a cumplir con la disposición acordada sobre la rotación de las colecciones que componen sus fondos sin más limitaciones que las restricciones legales o contractuales que afectan a determinadas obras, que la colección propia tenga sentido y coherencia propia, que las obras adquiridas
no sean concebidas como complemento de las colecciones de la Fundación Solomon, sino que sea algo más que eso, que dicha colección propia tenga una colección de arte vasco significativa y de calidad, tal como se expone en el informe, que haya un mayor compromiso por la internacionalización del arte vasco mediante su proyección exterior y no solo a través de exposiciones en Bilbao. También se plantea que debería estudiarse la posible separación de la gestión del Museo Guggenheim Bilbao de la Dirección de Estrategia Global de la Fundación Solomon. Estas funciones, como he dicho antes, podrían devenir en manifiestamente incompatibles en el caso de que surgieran intereses contrapuestos. Se recomienda también la creación de una dirección artística, una mayor colaboración con las universidades vascas. Se recomienda también que se amplíe y reformule el patronato de la Fundación. El patronato debería estar abierto a artistas, críticos e investigadores expertos vascos y foráneos. Y, para terminar, debe evitarse la desunión y la disparidad de criterios entre las instituciones vascas en la medida de lo posible, ¿no? La desunión de las administraciones vascas y los intereses partidarios debilitan la posición negociadora vasca y, por lo tanto, lo que se plantea ahí también es que es deseable el consenso en las decisiones. En fin, este es, digamos, el resumen del dictamen que nosotros apoyamos, y una vez agradecemos también al resto de grupos que han aceptado, en fin, todas las enmiendas planteadas por el grupo UPyD y que no tenían otro objetivo más que mejorar el texto, y creo que finalmente el texto pues fue mejorado y nos podemos sentir todos muy satisfechos de él. Nada más.